Primera de Juan 2, del verso 12 al 17. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor amado y Padre celestial, estamos delante de su presencia, Señor, rogando su dirección. Padre celestial, hemos cantado a ti, hemos orado, Señor, y anhelamos en esta segunda oportunidad tener más de tu palabra, Señor, más de tu palabra obrando en nosotros, Señor, no como espectadores. Padre, yo te lo pido, pon este sentir en tu iglesia, Señor, no como espectadores, sino como quien viene al agua sediento, Padre, como quien ha venido a la comida, preparado para recibirla, para que alimente su cuerpo y le fortalezca. Padre celestial, ayúdanos, guíanos. Señor bendito, sé tú dirigiendo nuestras vidas. Señor, háblanos por medio de esta palabra, anima, conforta, consuela el corazón de aquel que está duditativo, aquel que está confundido, aquel que, Señor, ha perdido el rumbo. Establece sus pies de nuevo en el camino, Padre celestial, y aquel que quizás, aún conociéndote, ha echado un ojo, Señor, en las cosas del mundo, ha abierto su corazón a amar, creyendo que puede hacer ambas cosas, amar el mundo. Señor, exhórtanos, ayúdanos, Padre celestial, ayúdanos, Padre eterno, yo te lo ruego, sea su dirección con nosotros. Padre, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir tu palabra con verdad. Oro, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y estamos viendo esta hermosa carta de Primera de Juan, pero que es hermosa, que es palabra del Señor, ciertamente, pero que también es muy, muy confrontativa. Va a confrontar nuestro carácter, va a ponernos en un espejo, incluso va a ponernos en una decisión profunda, o vamos a tener que tomar una evaluación para nuestras vidas. O estamos andando en luz como hijos del Señor, o estamos en tinieblas y aún no somos hijos. Hay una evaluación profunda en todo lo que estamos viendo, hermanos. Y cuando decimos esto, porque lo hemos dicho cada domingo, tengo la alegría de que lo podamos decir, de que le llamemos, de que su corazón se afirme. Pero tengo el temor de que algunos estemos tomando livianamente esto, hermanos. No hay cosa peor que creer que uno es hijo de Dios, salvo de la ira, perdonado nuestros pecados cuando aún no lo es. Hermanos, tengo temor de que quizás esté tomando livianamente estas palabras. El cristiano ha corrido de sus pecados para ser salvo de la ira, para ser salvo de la condenación. Y si eso no le importa, si eso es liviano en su corazón, hermano, tenga cuidado, evalúese, examínese, porque quizás cree que está sano cuando su carne hiede, cuando está enfermo completamente, y eso sería preocupante, tremendamente preocupante. Evalúe su corazón, le decimos porque lo amamos, porque anhelamos que haya una evaluación sincera, que llegue al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Pero necesita poder verlo. Esta carta es hermosa, pero tremendamente confrontacional. Va a hablar a nuestras vidas, va a trabajarnos, va a decirnos quiénes somos o quiénes no somos. Va a evaluar si estamos siendo sinceros en nuestra relación con Él, al presentarnos humildes, pidiendo el perdón por nuestros pecados, o estamos viviendo en hipocresía, diciendo, bueno, no he pecado. ¿En qué he pecado? Soy una persona buena. Va a evaluar si somos hijos de Dios, si estamos guardando su palabra,
o si decimos que somos hijos de Dios, pero no guardamos su palabra, va a confrontar nuestras vidas. Si decimos que estamos guardando su palabra, ¿estamos amando entonces como su palabra lo manda? ¿O no estamos interesados en amar como la palabra lo manda y estamos en tinieblas y aún andamos en tinieblas? Eso va a decir la palabra del Señor aquí, hermanos. Usted puede ser una muy buena persona, muy correcta, muy ordenada, pero si no le importa, si hay un individualismo profundo en su corazón, hermano, no está amando a su hermano. No lo está amando. Por mucho que usted no lo ataque, si no está haciendo un bien para el otro, no lo está amando. El amor de Dios fue que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, se dio, entregó su vida, vino, se hizo humilde. El amor de Cristo no fue contemplarnos y soportarnos. El amor de Cristo fue hacer algo, venir en búsqueda. Entonces, hermanos, no se crea la mentira de este siglo, de que el amor se demuestra en el respeto y en el que te dejo hacer lo que a ti se te ocurre y que no me involucro con tu vida, ni para bien ni para mal, no. El amor bíblico y verdadero es que me involucro, gasto de mi tiempo, me arriesgo, doy bien aunque me vengan males, doy de lo mío aunque no vea ganancia, me entrego. ¿Está viviendo ese amor bíblico, hermanos? ¿Estamos viviéndolo? Sé que muchos de nosotros no. Sé que muchos de nosotros no. Pero he aquí el llamado, para eso está la advertencia, para eso un día más de gracia, para que cambiemos, para que nos volvamos al Señor. Esta es una carta que nos ha ido confrontando domingo a domingo, enfrentando nuestras vidas, hablándonos. Y aquí el apóstol Juan, la palabra del Señor, va a hacer una separación en este verso 12. Va a pasar de estar haciendo la evaluación de los que son y los que no son, a hablar a los creyentes reales y a dar un consejo a ellos. Va a pasar de esta comparación, la va a dejar a un lado por un momento y va a dar un ánimo. Hijitos, a vosotros os escribo. Hijitos amados, creyentes verdaderos, a ustedes les escribo esto. Porque probablemente el que iba leyendo la carta, al llegar a este versículo 12, quizás ya tenía dudas. Bueno, ¿seré o no seré? Y quizás era un creyente sincero, con luchas como todos, pero ya estaba agobiado, ¿cierto? Porque nos puso entre luz y oscuridad, amor y desamor, sinceridad y hipocresía. Y llego a ese punto y digo, bueno, yo sé que amo al Señor, que quiero servirle, y aquí el apóstol va a dar un aliento, una palabra de confianza, un ánimo a quienes está escribiendo. Creo que llega a este punto más... creo que la carta hasta este punto nos confronta ciertamente, pero su propósito principal creo que es que el creyente verdadero puede evaluar al que es falso. Nos va a confrontar, sí, eso es un buen propósito, pero llega a este punto mostrándonos para que como creyentes, el que no es un creyente verdadero no nos meta el dedo en la boca, no nos enseñe sus falsas doctrinas, no nos enseñe un libertinaje falso, un individualismo falso, un entregarnos al pecado falso. Va a llegar hasta este punto para ayudarnos a nosotros a evaluar y a que no cualquiera llegue y abre la boca y me convenza de cosas que no son un evangelio bíblico. Entonces aquí llega y nos va a dar un ánimo, nos va a hablar algo. Me llamaba la atención que varios comentaristas de estos pasajes se saltaban simplemente estos pasajes, el 12 al 14, porque va a decir, les hablo a ustedes hijitos, a ustedes los padres, a ustedes los jóvenes, a ustedes los hijos, a ustedes los padres, a ustedes los jóvenes. Y después va a pasar, ¿cierto?, a decir, no améis al mundo. Porque quizás no sería tan fácil, pero aquí hay algunas perlas escondidas. Hay algunas perlas escondidas muy interesantes de poder mirar. Va a partir el verso 12 diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, ¿cierto? Y aquí cuando habla de hijitos probablemente se está refiriendo al auditorio en general, ¿cierto? Veíamos con el hermano Jürgen en los pasajes anteriores que les llamó amados, pero en otros pasajes les va a llamar hijitos, la palabra literalmente hijitos, ¿cierto? Pequeños hijos míos, amados. ¿Se recuerdan el apóstol Pablo
en 2 Corintios, os ruego por las misericordias del Señor, les ruego por Jesucristo mismo, ¿cierto? Rogando, pidiendo. Aquí Juan va a decir, hijitos míos, con amor entrañable, ¿cierto? Pero al auditorio en general, hijitos míos, les escribo a ustedes, porque os han sido perdonados los pecados por su nombre, ¿cierto? Una declaración de confianza. Tú que sabes que tus pecados han sido perdonados, a ti te escribo, toma ánimo, eres libre de tus pecados, el Señor te ha perdonado. A ti te escribo que has conocido a Cristo para salvación de tu alma. A ti te escribo, ten confianza, no tengan temor. Como decía la evaluación, en esta carta es para que el creyente discierna, pero no para que quedemos en una incertidumbre temerosa, sino para que tengamos confianza de los que somos y podamos evaluar al que no es. Va a decir, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Después va a mencionar, y va a empezar con esta lista, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y ahí la palabra padre se refiere más que al papá de la familia simplemente, sino que probablemente era al liderazgo de la iglesia, a aquellos hombres maduros, influyentes, probablemente también mayores en edad, ¿cierto? Le está diciendo, le escribo a ustedes también al liderazgo, también escuchen, porque ustedes han conocido al que desde el principio, han conocido plenamente, ahí la palabra conocer es, le han conocido, le han visto, saben de él, conocen su carácter. A ustedes les escribo, no tengan temor, les escribo porque ustedes ya conocen al Padre, ya conocen su carácter, conocen quién es él. A ustedes, los padres, ¿cierto? Ahí la palabra es pater, y en el latín y los griegos, o sea, los romanos, el pater familia no era solo el papá de la familia, podía ser el abuelo, el que dirigía un grupo familiar, un hombre de sabiduría, un hombre que influenciaba, ¿cierto? Y en este caso, probablemente Juan está animando, ¿cierto? Y llamando a que también el liderazgo tome atención del consejo que va a venir después. No améis al mundo. Les escribo a ustedes porque han conocido, porque ya conocen al Señor, conocen quién es Él, porque no solo lo han oído, sino que conocen de Él. Después dice, les escribo a vosotros, el verso 13 va a decir, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido el maligno, ¿cierto? Y es interesante tomar el tiempo ahí. Probablemente aquí puede estar hablando de dos cosas, jóvenes en edad, o jóvenes en conversos hace poco tiempo, ¿cierto? Que están ambos. Pero es interesante que ambos tienen un gran periodo de lucha, están en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, tanto el joven de edad como el que recién se convierte y está enamorado del Señor y está viviendo para Él. En ambos viven en un periodo de gran lucha, en que Satanás va a querer aportillar la obra que el Señor ha hecho en su vida, va a querer echarla abajo, va a querer cambiar, va a querer desanimar, va a querer desviar. Pero mire la hermosura de la declaración de la palabra del Señor, porque vosotros habéis vencido al maligno. Ciertamente en la victoria que tuvo Cristo en la cruz, ¿cierto? Colosenses capítulo 2, versos 15 y 16 va a decir que el Señor Jesucristo en la cruz venció, exhibió públicamente a todos sus enemigos, ¿cierto? Allí en la cruz Él mostró su victoria. Y así el que se acerca a Él tiene victoria sobre el maligno. Es interesante que diga, jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Tantas veces vemos como una justificación, tanto la juventud en edad como la juventud espiritual, para entregarnos a los pecados y decir, bueno, no es que él es joven, por eso casi tenemos que rendirnos a la idea de que va a entregarse a sus pecados. Casi tenemos que entregarnos a la idea de que va a fracasar, de que va a tener una vida espiritual mediocre y perdida. Pero la palabra del Señor dice que aquel joven, tanto en edad como en tiempo espiritual, ha vencido el maligno. Porque aquella fuerza, aquella pasión, aquel empuje de aquel que se ha entregado a Cristo viene a ser ahora fortaleza para él. Tiene toda la victoria. Más agüita. Gracias, hermano. Tiene todo el poder del Señor para vencer al maligno. Querido hermano que llevas poco tiempo en la fe, o joven en edad,
No es una justificación tu edad o tu tiempo en la fe para perder tu vida entregándola al pecado. La palabra del Señor dice que hemos sido hechos victoriosos. A estas cosas, al maligno, a sus acechanzas, a sus tentaciones, podemos vencer. Porque el Señor nos ha fortalecido. Él ha ganado ya la victoria para que nosotros vivamos su victoria. Es una mentira, hermanos, esto de que no, es que es joven, hay que dejarlo en sus pecados, en su rebeldía a sus padres, en su rebeldía en el hogar, a su pereza, hay que dejarlo. Es una mentira. La palabra del Señor dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno y sus tentaciones. Habéis vencido al maligno y sus acechanzas. En el poder del Señor. En el poder del Señor. El apóstol Juan le va a decir, a ustedes les estoy escribiendo que están viviendo luchas, que el enemigo les ha atacado, pero que han prevalecido en el poder del Señor. ¿Cierto? Hay luchas, vemos que es una realidad la lucha en los tiempos de juventud. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, va a decir, bueno, huye, pues, ¿cierto?, de las pasiones juveniles, de las pasiones que en este tiempo combaten en tu vida, ¿cierto? Pero el que ha creído tiene victoria. No te justifiques, no te rindas. El Señor dice que hemos podido vencer al maligno. Y aquí va a tomar otro punto hermoso cuando dice al final del verso 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y en esto una pequeña observación. Aquí cambia la palabra hijitos. La primera es hijitos como mis hijitos pequeños, ¿cierto? Mis hijitos, mis niños. Pero aquí la palabra en el verso 13 es como pequeñitos incluso en edad, como, perdón que suene tan coloquial, mis guaguitas, los pequeñitos que están en la iglesia. Y aquí también hay dos cosas allí. Puede ser los recién convertidos, pero muchos también piensan que está hablando a los niños de la iglesia. No a niños, a infantes que aún quizás no disciernen todo, sino que niños presentes en la iglesia que podían escuchar la lectura de esta carta. A los pequeñitos, le dice, a ustedes pequeñitos les escribo porque habéis conocido al Padre. Y el Señor Jesucristo mismo va a decir, bueno, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿cierto? Que conozcan al Padre. La palabra del Señor nos va a decir que por medio de Jesucristo conocemos al Padre. Él ha sido la revelación del Padre para nosotros por medio de Cristo, hermanos. Y si probablemente se está refiriendo a niños, es un llamado de atención para nosotros. Es un llamado de atención para nosotros. No los separemos, no los saquemos de cuando hablamos de Dios, no los apartemos, que tengan su tiempo, que sean expuestos al conocimiento de Dios. Que sean expuestos al escuchar, que su padre escucha, su madre escucha predicaciones, palabra de Dios, lo ve con su Biblia, lo escucha orar, piden al Señor, no lo dejen fuera. Siempre me acuerdo mucho cuando Moisés está con el faraón, ¿cierto?, en Egipto, mandando las plagas, y el faraón dice que no, manda otra plaga al Señor, y el faraón de nuevo dice que no, y en un momento, faraón, no es la última, creo que es la penúltima plaga, faraón va a decir, bueno, vayan, pero vayan solo los hombres, ¿cierto? Y Moisés va a decir, bueno, no, vamos a ir todos. Todos, nuestras mujeres, nosotros, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros animales. Dice, ni una pezuña de nuestros animales quedará aquí en Egipto. Entonces, hermanos, hay que entender, nuestra vida cristiana involucre a todo el que puede involucrar, a sus niños, a sus familias, si lo puede traer, tráigalo, que escuche palabra de Dios. Me alegró el corazón el día miércoles de oración, por ejemplo, éramos como 10 adultos y 5 niños allí, ¿cierto?, escuchando, estaban ahí al lado, escuchando cómo orábamos, cómo hablábamos de la palabra del Señor. Eso queda en el corazón y la mente de un niño. Eso va a encaminarle, va a ir dándole conocimiento. Ciertamente la salvación es del Señor, pero debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para que ellos escuchen el Evangelio. Debemos acercarlos. Os escribo a vosotros, niños, porque habéis conocido al Padre. Ciertamente un pequeño puede llegar a creer en Cristo. Puede llegar a creer en Cristo. No lo aparte. No piense que esto es de adulto, que él va a tener que pasar por la miseria del mundo para creer. No se rinda
a esa mentira. Predique el Evangelio en su hogar, háblele una y otra vez de quién es el Señor. Verso 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, y reitera su llamado, ¿cierto? Reitera las mismas palabras al Padre, a los que presiden, a los que dirigen su familia o la iglesia. Les escribo a ustedes porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, mire lo que va a decir ahora, va a extender la misma idea, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cierto? Qué interesante es como le dice nuevamente a los jóvenes, bueno, les escribo a ustedes porque ustedes han vencido, porque ustedes son fuertes y la palabra permanece, de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno, ¿cierto? Al joven que está anclado en Cristo, el Señor le ha capacitado por el poder del Señor y su palabra para resistir las tentaciones de Satanás. Aquel que es joven y que está anclado en Cristo, el Señor le ha capacitado por su poder para resistir las tentaciones de Satanás. Efesios 6 nos dice, fortaleceos. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Joven, que estás atacado por tentaciones, por la carne, por el mundo, por los medios, por las perspectivas o las cosas que la gente espera de ti, los que los otros esperan de ti, que estás ahí siendo machacado una y otra vez para caer. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete. Hermano mayor, ore por el joven para que sea fortalecido en el Señor, para que pueda resistir en el día malo y acabando el día malo estemos firmes. Aquel que está fortalecido en el Señor va a poder retener la palabra de Dios y va a poder resistir al diablo. Aquel que está fortalecido en el poder del Señor está capacitado para retener la palabra de Dios y resistir al diablo. A estos les está escribiendo. A eso le está escribiendo. A los padres, a los niños, a la congregación en general. A todo este grupo de verdaderos creyentes, el apóstol Juan va a decir, bueno, ya les hablé de cómo son los falsos, ellos están entregados al pecado, ellos no aman a sus hermanos, ellos andan en tinieblas, ellos no saben lo que hacen, ellos están entregados a su maldad, ellos no confiesan pecados, no se sienten pecadores. Ahora ustedes, y ahora digo lo mismo, aquí el que es verdadero creyente, los que entre nosotros somos verdaderos creyentes, probablemente la gran mayoría, pero usted lo sabe en su corazón con el Señor. Los que somos verdaderos creyentes, viene la siguiente exhortación, viene lo que va a continuar. Hermanos, hijitos, padres, jóvenes, no amemos al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, es incompatible, es inasociable, no es compatible amar al mundo y las cosas del mundo con ser un verdadero creyente. No es asociable. No es asociable tener un pie en cada lado. No es asociable tener un amor profundo y verdadero por Dios como un creyente genuino y tener un profundo amor por las cosas de este mundo y por el sistema de este mundo. No es asociable. Le estoy hablando como un verdadero creyente. Deje de amar al mundo. Deje de amar al mundo. Deje de amar el pensamiento de este mundo. Y cuando hablamos del mundo, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del planeta? ¿Hablamos de las personas de este mundo? Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar por lo menos estas tres formas. El mundo como la creación, ¿cierto? Como todo lo que existe, el planeta lo creado, como el mundo de personas o una gran cantidad de personas,
pero también el mundo como el sistema de este mundo, como este siglo, como el sistema de Satanás en este mundo, el sistema bajo el cual él gobierna este mundo, las codicias, los placeres, los deseos de la carne, el mundo que corre, va y viene por materialismo, por egocentrismo, por avaricia, el mundo, cómo viven los que no son creyentes, traicionando y siendo traicionados, egoístas, rebeldes, el mundo, a eso se está refiriendo este pasaje. No améis el mundo, el sistema en el cual están esclavizadas estas personas por Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el rey de este mundo que ha sido entregado a su maldad. El Señor gobierna para siempre, pero el gobierno de este sistema se le ha entregado a Satanás. Él lo tiene gobernado hasta que ya sea vencido absolutamente. La palabra del Señor va a decir en Efesios 2, el príncipe, que el mundo anda según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. De ese mundo estamos hablando, ¿cierto? Dice, bueno, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Necesitamos poder entender bien todas estas cosas. Es el sistema donde Satanás mismo gobierna. Es incompatible vivir amando este sistema, sus principios, sus objetivos, ¿cierto? Y estar amando al Señor. Hay una cosa a la cual usted se va a entregar. Hay una cosa en la cual usted va a poner su amor. Va a ser o en el Señor, en amarle, conocerle y hacer lo que viene de la mano con amar a Dios, que es amar a mi prójimo, abrir mi corazón para honrarle a Él, para servir a otros, para ser llenos de buenas obras, o usted va a amar el mundo, deseando lo material, gastándose por cosas que no necesita, buscando siempre su propio beneficio, buscando complacerse a usted mismo, buscando sus propios deseos y anhelos siempre, sin importar si al Señor le agradan o no. Una cosa usted va a amar. El Señor dijo, bueno, no puedes dar dos aguas. No puedes dar dos aguas. Juan va a decir, bueno, no puedes caminar en luz y en tinieblas al mismo tiempo. La luz y las tinieblas resplandecen, no se mezclan, no está allí. Vas a amar una de las cosas, vas a amar a uno y lo vas a aborrecer lo otro. El Señor Jesús dijo, bueno, o vas a amar las riquezas, ¿cierto? Y vas a aborrecer las demás cosas, o vas a amar al Señor, vas a aborrecer al Señor y vas a amar las riquezas. Es necesario que usted entienda. Venir a la iglesia, hermanos, y estar aquí un tiempo no hace ni significa que usted esté amando profundamente al Señor. Esto tiene que ver con su vida completa, con su enfoque en la vida, por qué hace sus gastos cada fin de mes, en qué gasta su fuerza, en qué gasta su cabeza, en qué usa su cuerpo, en qué cosas está ocupando su cuerpo, ¿cierto? Si usted está ocupándola para complacerse a tú mismo, satisfaciendo todo lo que su carne, su naturaleza pecaminosa pide, si usted está ocupándose en esas cosas, bueno, está amando eso, deseándolo, honrándolo, y no al Señor. No al Señor. Bíblicamente el amor es aquello a lo cual te vas a entregar. El Señor nos amó y se dio por nosotros. ¿A qué te estás dando tú? ¿A qué te estás dando, querido hermano, querido joven? ¿Te estás dando a la pereza, a autocomplacerte, a saciar cada deseo que tu carne pecaminosa tiene? ¿O estás dándote a amar al Señor y conocerlo a Él? ¿Estás dándote a trabajar por tus proyectos materiales o en honrar al Señor? Y que tu honra al Señor te lleve a buenas decisiones. ¿A qué estás amando? ¿A qué te estás entregando? Es una de las dos opciones. No van a ser ambas. Es incompatible delante del Señor. Va a decir aquí, no améis algún mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí va a decir, y va a darle esperanza a ser todos los creyentes. Y si alguno ama el mundo, o sea, y va a aclarar a los creyentes, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted entiende y se ha dado cuenta que está amando al mundo, bueno, debe darse cuenta que ese amor del Padre y el amor por el Padre no está habitando en usted. Está relegado o quizás nunca ha estado. Necesitamos poder evaluarnos.
¿Qué son estas cosas del mundo las cuales podemos amar? ¿Qué son estas cosas del mundo con las cuales nos tiendan, a las cuales nuestro corazón es tentado a irse? Dice, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Va a decir, bueno, los deseos de la carne son del mundo, los deseos de los ojos son del mundo y la vanagloria de la vida. Podríamos resumir esto para que usted pueda evaluar y darse cuenta a lo que estamos amando. Los deseos de la carne se pueden entender como las pasiones carnales, lujuria, ¿cierto? Estar entregado a toda clase de fornicación, lascivias, que hermanos, esto es algo que debemos entender. No solo cometer actos sexuales o de fornicación es pecado y es impureza. Las lascivias mencionadas ahí en Gálatas capítulo 5, como obras de la carne, son pensamientos impuros. Si su mente, y usted está disfrutando y dándose cada día a vivir en impureza, en fantasías románticas con un hombre o una mujer que no es su esposo, un hombre o una mujer, porque quizás no ha caído en actos y por eso cree que no está viviendo amándose a sí mismo, o no está viviendo amando su pecado, pero quizás cada día fantasea con pecados en su mente. Es una obra de este mundo, un deseo de la carne, al cual usted está dando lugar y amando. Lascivias. Gálatas capítulo 5 va a también mostrar como obras de la carne, peleas, iras, odios, rabia, ¿cierto? Menosprecio del otro, enojos, fuera de control, ser irritable. También descontroles en cosas que el Señor ha hecho buenas, pero que nos entregamos a cosas, a un exceso de ellas, ¿cierto? Porque las amamos más que el Señor que nos la ha dado. Por ejemplo, dice borracheras. Ciertamente el vino en sí no es un pecado, es un líquido, ¿cierto? El fruto de uvas que han tenido un proceso. Y eso como líquido no es un pecado en sí. Y si alguien bebiera una copa, no está pecando en sí. Pero aquel que se entrega al vino y se deja controlar por él y sacia su deseo de más y más, está amando más el vino que aquel que ha dado al vino. Y ha caído en un descontrol, está viviendo mundanalmente. Y aquí glotonerías, orgías, y hablando de pecados fuertes y grandes que pueden habitar nuestra vida, deseos de la carne. Eso no proviene del Señor. Aquellas cosas no provienen de Dios para nosotros. También nombra los deseos de los ojos. Y creo que vivimos en este tiempo, en el tiempo de los deseos de los ojos. ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Cómo lo podría expresar a usted? Avaricia, envidias, ¿cierto? Codicia, querer tener todo aquello que yo veo y anhelo. Todo aquello que yo veo y quiero tenerlo, lo necesito, esa ropa, verme como ella, verme como él, tener el auto que él tiene. No conformarnos, no es estar contentos, no es estar agradecidos por lo que tenemos, deseos de los ojos, ¿cierto? El querer desear estas cosas. Y la vanagloria de la vida, la exaltación vacía, la exaltación, el reconocimiento humano, el que me palmetee en la espalda y me diga, bueno, qué bien lo hiciste. El anhelar aquel lugar donde todos pueden ver lo que yo realmente soy, ¿cierto? Donde yo lo que realmente soy. Todas estas cosas, hermanos, es parte de la mundanalidad, el vivir en el mundo, amando el mundo y sus deseos. Si estamos deseando, entregados a estas cosas, estamos viviendo una vida mundanal, y eso no es para nosotros como creyentes genuinos, no es para nosotros, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vida de la vanagloria de la vida. Alguien también lo definió, mundanalidad, ¿cierto? Amar al mundo como todo aquello que nos separa, nos desvía de amar al Padre y hacer su voluntad. Todo aquello que nos desvía de amar al Padre y hacer su voluntad. La palabra del Señor va a decir, no améis al mundo, y el verso 17 va a decir, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivir mundanamente, hermanos,
es vivir, obviamente, entregado a sus pecados, pero también es tener un corazón apartado de Dios. Tener un corazón que no le ama a Él por sobre las demás cosas, que no le ama a Él por sobre mí mismo, que ama las cosas más que al Señor, que ama los proyectos más que al Señor, que ama los éxitos más que al Señor. Una vida mundanal es una vida en que gran parte de la iglesia cristiana de hoy vive, anhelando éxito, materiales, cosas buenas, que me vaya bien a mí, tener lo que quiero, tener lo que anhelo, pero no amar y conocer al Padre. Hermanos, es una frustración o un temor el ver, y es notorio, no lo va a poder esconder, cuando viene y se va sin amar al Padre. Usted viene y se nota en el corazón, sale por su boca a quién está amando, qué cosas está amando. Sale por su boca, hermano, no lo puede esconder. Hoy es un llamado a cambiar, a arrepentirnos, porque somos verdaderos hijos de Dios viviendo para un amor que no nos corresponde. Hermanos, evalúe su vida, evalúe su corazón, evalúe a quién está amando. La palabra del Señor va a decir, bueno, dos advertencias claras. Bueno, el que ama al mundo no está amando al Padre. El que ama al mundo no está teniendo el amor correcto. El que ama al mundo no está amando al Padre, ni el amor del Padre está en él. Y segunda advertencia, por las cuales no vivir para el mundo y no vivir para las cosas del mundo, del verso 17. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, hay un principio que veo que la iglesia contemporánea separa de ser cristiano. Separa la eternidad, la realidad de una vida espiritual más allá de esta vida física y material. La eternidad, la vida, las promesas que el Señor nos ha dado, son para vivirlas eternamente para Él. La realidad de que hay un cielo, la realidad de que no seremos para siempre de esta manera. La realidad de que nuestras cosas no las llevaremos a los cielos. La realidad de que nuestras enfermedades no son lo más terrible, porque se acaban aquí. La realidad de que hay una eternidad esperando para aquellos que han conocido al Salvador. Hermanos, ser cristiano no es tener una linda y ordenada vida aquí en la tierra. Ser cristiano es vivir amando al Padre y esperando la unión eterna para con el Señor Jesucristo, siendo transformados a la imagen suya. Necesita poder tener la vista puesta allí. Hermano, yo le ruego en el amor del Señor, ponga la vista allí. Hermano, va a dejar de quejarse, va a dejar de estar tan preocupado, va a poder dormir, va a poder disfrutar del gozo cada día de la salvación, porque entiende que esto es pasajero, que se va a acabar, que no lo va a llevar al cielo. Las cosas de este mundo pasan, se acaban. Hermanos, se acaban. Incluso nuestras familias en el cielo vamos a estar, algunos dicen que no, otros que sí, pero quizás nos vamos a reconocer. Pero en el cielo mi esposa va a ser mi hermana, su yai, y gracias al Señor por ella, pero mi relación personal va a ser ahora con Cristo, con Él eternamente. Su visión, su anhelo, tiene que ser del Padre. Aprenda a amarlo ahora. ¿A qué va a ir una eternidad si no ama al Padre? ¿A estar sufriendo toda la eternidad? ¿A estar sufriendo? ¿A estar aburriéndose? Eso pensaba yo cuando adolescente. Y la eternidad, toda la eternidad conociendo a Dios. Es ser un poco aburrido. Bueno, porque probablemente no le conocía en ese tiempo. Hoy le amo, hoy le quiero ver, hoy quiero ser como Él, hoy quiero que Él me transforme, que Él tome todo lo que yo soy. Hermano, ser cristiano es algo tan diferente a lo que tantas veces vivimos. Es una vida distinta, amando a Dios, conociéndole a Él, sus cosas. ¿Cuáles son las cosas de Dios a las cuales vamos a amar, a entregarnos? Juan ya lo ha dicho. Amarle a Él y amar a nuestros hermanos. Amarle a Él y amar a nuestros hermanos. Hermanos,
Si usted no está amando a su hermano, y en esto voy concluyendo, vamos a tener tiempo de la cena del Señor, prepare su corazón para eso. Si usted no está amando a su hermano, probablemente está amando algo de este mundo, las cosas de este mundo, y eso está ocupando el lugar del amor que debiera gobernar su corazón. Tome la decisión hoy. Vuélvase al Señor, arrepiéntase, arregle cuentas con el Señor. La palabra del Señor nos va a decir en esta misma carta: confesad vuestros pecados. Confesemos nuestros pecados, porque tenemos abogado para con el Padre. Hermanos, nosotros, los verdaderos creyentes, tenemos el propósito de amar al Señor. El Señor nos ayude, nos fortalezca. Anhelo ver una iglesia que ama al Señor tan profundamente que ama a sus hermanos. Una iglesia que ame tan profundamente al Señor que ame a sus hermanos. Que los ame profundamente. El Señor nos ayude, nos siga dirigiendo en esto. Hay tanto más para decir. Pero si el Señor lo permite, nos veremos el próximo domingo. Pero anhelo que no, que hoy venga el Señor y nos lleve. Pero si nos tiene aquí, bueno, vamos a ocupar el tiempo bien, ¿cierto? Vamos a ocupar el tiempo bien. El Señor nos bendiga, nos fortalezca en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, te glorificamos. Padre Celestial, en esta tarde hemos querido honrarte, evaluar nuestras vidas, Señor, ser dirigidos por ti. Gracias por la exhortación, gracias porque tú moldeas nuestras vidas, porque no nos quieres dejar como somos, porque hay tanto que hacer. Padre Celestial, gobiérnanos, Señor. Danos tú el amor que corresponde, no el amor al mundo, no el amor a las cosas del mundo, sino un amor perfecto para ti. Señor, te alabamos, te honramos y bendecimos tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.